¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Las entrañas de la lucha contra el terrorismo de ETA será uno de los temas que vamos a abordar hoy con ayuda del escritor Lorenzo Silva, que será uno de nuestros invitados. Ayer estaba en el cuartel de Inchaurrondo, en San Sebastián, para presentar su última obra, El mal de Corcira. Nos ha contado ya que para escribir esta historia se ha basado en testimonios reales de guardias civiles y también especialmente de miembros de la banda terrorista ETA. Enseguida charlaremos con él en un día en el que hablaremos del racismo en el cine. Fermín Martínez, nuestro crítico de cine, nos va a relatar algunos de los discursos racistas en películas más que conocidas, como Lo que el viento se llevó o la mítica Tarzán. Veremos esos discursos y también toda la polémica que ha llevado a que desaparezcan algunas de estas películas de las plataformas digitales. Y también nos interesamos por la nutrición, por la alimentación en este tiempo de pandemia y de desescalada. Vamos a charlar con la presidenta de la Sociedad Española de Nutrición, María Puy Portillo. Con ella trataremos de conocer cómo nos hemos alimentado y sobre todo qué debemos hacer ahora, qué pautas alimenticias debemos seguir en pro de nuestra buena salud después del confinamiento. Y nos vamos a marchar hasta Olite, al Palacio Real de Olite. En el castillo ha estado el equipo de reportajes de La Muga para conocer cómo se reabren todas las estancias, por supuesto manteniendo las medidas de seguridad y de alerta sanitaria. Son estos algunos de los temas con los que abrimos hoy La Muga. Comenzamos. El primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid, psicólogo y navarro. Es lo que le define muy especialmente, aunque muchas cosas más, sin duda alguna, están en el currículum vitae de nuestro invitado, Javier Urra. ¿Qué tal estás, Javier? Bienvenido, buenas tardes. Bueno, primero, estoy encantado de entrar de nuevo en los hogares de Navarra. Segundo, me encanta estar contigo. Y tercero, acabo de oír que vas a estar con mi prima, María Puy Portillo, catedrática. Así es. Que sabe todo de nutrición. ¿Has visto, Javier? Bueno, pues es una tarde con unas conexiones muy interesantes y yo sin saberlo, ¿eh? Muy interesantes. Yo cuando viene a Madrid mi prima, pues y quedo a comer con ella, como con cuidado para que vea que me cuido. Muy bien, eso está fenomenal. Luego se lo vamos a preguntar a ella a ver si es verdad, ¿eh? Javier, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el programa. Estamos muy pendientes de las familias y de los niños, del regreso y de cómo va a ser realmente el regreso a las aulas. Hemos tenido a los niños a golpe de clic, con muchísima información a lo largo de este tiempo de confinamiento. Pero ¿llegará la clase presencial? ¿Fundamental desde tu punto de vista? Sin duda, sí. Mira, al final el maestro, el profesor, transmite la ilusión, el conocimiento desde la proximidad, desde el ser. Una cosa es enseñar, que supone saber, y otra cosa es educar, que supone ser. Ahora bien, estos sistemas tecnológicos nos posibilitan hoy, aunque la ley no lo permita, estar en Navarra y en Madrid. Yo creo que las nuevas tecnologías son geniales. Vamos a hacer un trabajo precioso con Microsoft, porque se trata de llegar, está lejos, a situaciones. Mira, yo en el confinamiento estaba hablando con mis hijos, con mis nietos, que están embargados, pero la educación próxima, con los gestos, con algo más que dos limitaciones, que es una pantalla, es esencial. Me parece que los niños tienen que tener respeto al virus, pero debemos de quitar el miedo, hay que evitarles el miedo. Creo que han estado mucho tiempo confinados, les ha costado ganar la calle. Los niños realmente no les podemos pedir a los de menos de 10 años que no se den abrazos. Los niños son de contacto, de piel con piel, de jugar. Javier, tenemos problemas para escucharte correctamente. Yo creo que vamos a intentar retomar la comunicación, compañeros, porque escuchamos el discurso un poquito entrecortado. Javier, vamos a intentar recuperar esa comunicación y seguir hablando, por supuesto, de la importancia. Es normal, a veces la tecnología no nos acompaña bien, pero lo vamos a volver a intentar y así escucharemos, por supuesto, ese discurso de Javier Urra en relación con la importancia de la presencialidad en las aulas de los niños. Vamos, por tanto, a cambiar ahora mismo de asunto, a la espera de la educación. Nos marchamos hasta Olite para disfrutar del Palacio Real de Olite, del castillo que abre sus puertas. Vean.
Y esta torre la mandaron a hacer los reyes exclusivamente como salón. La nueva normalidad también afecta al turismo. Vamos a conocer cómo se adapta el Palacio Real de Olite a las nuevas medidas sanitarias por el COVID-19. La mascarilla nos acompaña también en las salidas del fin de semana. Su uso es obligatorio para visitar el Palacio Real de Olite. Esta es una de las medidas que han adoptado en su nuevo paso a la normalidad. Yo diría que ha cambiado a mejor, porque lo que hacemos es controlar el aforo de una manera muy estricta, cosa que antes también hacíamos, pero solo era necesario hacerlo en épocas muy fuertes de afluencia, ¿no? En Semana Santa, en medievales, sí que había que controlarlo, y como ya lo teníamos preparado a través de la venta anticipada por la página web y tal, pues bueno, ahora le hemos aplicado el control de aforo, lo hemos reducido bastante, con lo cual la entrada es cada media hora, y podemos controlar cuánta gente entra dentro de esa media hora, ¿no? Antes íbamos con unas 40 personas en cada visita guiada, te podías mover más o menos por los sitios, y ahora vamos con un máximo de 20 personas. Y tenemos que ir delimitando que nos dejen la distancia de seguridad a la hora de hablar y demás, que la gente lo respeta mucho, ¿vale? Y esa es sobre todo la mayor diferencia. Visto que hay hidrogel que está señalizado, camino de ida, camino de vuelta. El protocolo establecido para la reapertura establece como norma general la compra online para así llevar un control exhaustivo del aforo. Ahora la medida fundamental es la compra anticipada, para poder elegir el horario que a ti te viene bien y no tener que esperar. Sí que es cierto que que está viniendo gente sin entrada anticipada, y estos primeros días que tampoco hay mucha aglomeración y demás, pues quizá pueden hacer la compra para dentro de media hora, para dentro de una hora. Ahora la experiencia de visitar este recinto histórico es más personalizada y tranquila. Ahora la vista puede ser a mejor porque va a haber siempre menos gente visitando el palacio, que es de lo que se trata, ¿no? De que no haya muchas masificaciones y demás, con lo cual la vista es más agradable. Tras 3 meses cerrado, el Palacio Real de Olite ha vuelto a abrir sus puertas a los visitantes. Me han invitado mis hijos y me ha parecido, sí, que es una maravilla lo que hay aquí. Pues porque ahora que parece que apetece ya el buen tiempo y queremos recuperar un poco la normalidad viendo estas cosas tan chulas. El Palacio Real de Olite se adapta con estas medidas a la nueva normalidad para garantizar a todos los visitantes una visita segura. Vamos, viva Navarra. De todas. Sí, se vive bien. Acababa a las 7 y se acababa a las 8, pues se vive. ¿Cómo acompañar a un niño que ha perdido a un familiar? ¿Cómo trabajar la enfermedad con esos alumnos? ¿O qué información debería saber de todo lo que ha pasado? Estas son algunas de las preguntas que se plantean ante la vuelta de los niños a clase. Para intentar dar la respuesta, 4 mujeres navarras han creado un proyecto llamado Alumbrando Túneles. Ellas mismas nos lo cuentan. Hemos unido nuestra experiencia en la psicología, en la docencia, en la ilustración y el periodismo para crear una guía que sirva de apoyo para todos y todas las docentes del próximo curso escolar. Muy pegado a la realidad, porque pensamos que es la mejor manera de acercarse a las emociones en esta etapa tan difícil que nos toca vivir. El proyecto parte de un libro infantil que pretende abrir un canal de comunicación y expresión para los alumnos. Vamos a guiarles en la búsqueda de recursos y soluciones para superar esas emociones. También se recogen una serie de pautas para que los docentes puedan dar respuesta a las cargas emocionales e informativas de los alumnos. Queremos preparar y capacitar al profesorado en el acompañamiento emocional, preventivo y personal del alumnado. Guiarles y darles apoyo en las aulas. Un material psicoeducativo en el que se cuida el lenguaje y la ilustración de cara a esa reincorporación a las aulas. Una iniciativa que tiene un fin solidario y parte de lo recaudado se donará al Banco de Alimentos. Interesantes iniciativas en torno a la educación con los niños y niñas como protagonistas. Retomamos nuestra conversación con Javier Urra. De nuevo, gracias Javier por esperar. Ahora yo creo que ya está todo resuelto. Gracias Javier, ¿cómo estás? Pues francamente bien, y estaba escuchando además cómo vamos a intentar hacer algo que es muy difícil, que los niños vuelvan a la escuela, que estén tranquilos, que los padres puedan estar en sus actividades cotidianas, porque la escuela es esencial para formar, para informar a los niños, pero también para que los niños entiendan lo que es la normalidad. Los niños, la escuela les es esencial. Ahí es donde debaten, donde aprenden, donde juegan. El tiempo de la infancia es más corto que el de los mayores. Por lo tanto,
6 meses de parón, las vacaciones, supone un semestre. Esperemos que todo pueda ir muy bien en septiembre. Efectivamente, estamos muy pendientes, ¿no?, de lo que vaya a ocurrir. Se está hablando, bueno, pues es verdad, de rebrotes, de posibilidad de que la situación y el escenario cambie respecto al momento actual, pero en circunstancias normales volverán las clases presenciales. Supongo que hay que hacer una labor también pedagógica importante hacia los niños, de familias y profesores, hacia los niños y niñas, para que no tengan miedo, ¿no?, de estar juntos en clase, pero con la debida separación y las medidas de protección adecuadas. Es importante trabajar un poquito el miedo, lo que puede ser la ansiedad después de este tiempo extraño. Pues es verdad que sí, es verdad que lo que planteas es muy difícil, porque el miedo es lo que nos genera respeto, seguridad, distancia social, pero claro, los niños están muy necesitados de afecto, de abrazos, de tiempo con los niños, de jugar, de quererse, de juntarse. Es complicado ver con los niños de menos de 10 años trasladar, pero hay que quitar miedo categóricamente, sí. Hay que garantizar seguridad, sí. ¿Cómo lo explicaría yo? Decirles a los niños, cuando no estábamos seguros, estábamos en casa. Si ahora estamos en la escuela, si ahora estamos en el parque, tenemos que llevar la mascarilla, tenemos que cumplir algunas normas de higiene, lavarnos con hidrogel, pero porque estamos seguros. Si no estuviéramos seguros, volveríamos a casa. Por lo tanto, los padres, los abuelos, los gobiernos nos permiten estar en la calle porque estamos seguros. Los niños requieren amor y, sobre todo, seguridad. Javier, la verdad que ha habido voces de todo tipo, ¿no?, a favor y en contra de lo planteado por la Administración única en este tiempo. Por ejemplo, el hecho de que los niños no hayan podido jugar en los parques o no puedan porque todavía están precintados o no puedan haber tenido quizá una labor más normalizada en la sociedad. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que la salud ha sido lo primero y los niños han tenido que estar en casa obligatoriamente con un motivo tan claro o no lo ves pertinente? Bueno, yo creo que la ciencia avanza por ensayo y error. La verdad es que nos dejó tocados, fue angustioso, había mucha gente que ha fallecido y no sabíamos también si los niños eran muy portadores, eran muy vectores de enfermedad. Cuando el tiempo ya se dilató, distintas instituciones, personas, yo mismo participé mucho con el gobierno central, la oposición, para que los niños salieran. Creo que han estado el tiempo que podían estar antes de generar patología. Los niños no se angustian por lo que ha pasado y no se preocupan por lo que es futuro. Los niños también han aprovechado para estar con los señores que son sus padres y los han visto adolescentes como personas, con sus creatividades, con sus preocupaciones. Bueno, yo creo que el problema estaría en volver a tener confianza. Ahí sería muy duro para mayores, para niños, porque las empresas han perdido el colchón económico, porque a todos nos costaría mucho. Yo creo que debemos de ser cuidadosos. Los niños han tenido tiempo también para conocerse un poco más a sí mismos y han tenido las nuevas tecnologías para comunicarse con iguales. Volver a tener confianza, ¿no? Esa sería quizá la palabra. Estamos, Javier, también ante una nueva ley de educación. La ministra Celaá la está intentando defender, bueno, pues también con dificultades. Estamos en un buen momento también para cambiar los parámetros del entorno educativo. ¿Es el momento? Bueno, todo gobierno quiere hacer una nueva ley, llevamos 8 leyes, pero el ser humano es ancestral. Hemos tenido un virus que ha golpeado al mundo, al planeta, y lo que han hecho los países es cerrar sus fronteras. Bueno, tenemos el tema de la concertada, de la privada, de la pública, tenemos el tema de las lenguas o los idiomas, tenemos el tema de la religión. Bueno, creo que tenemos que tener generosidad. En un momento, con Gastondo, Hospital, estuvimos a punto de generar una educación para mucho tiempo. Yo creo que el país debe dar permiso a los padres para que visiten de sus hijos. España, la Constitución, lo que sí marca es que la educación es obligatoria menos de los 10 años. No podemos entenderte muy bien, Javier.
tenemos dificultades hoy para conversar. Yo creo que nos vamos a citar en otro momento, Javier, y poder charlar de todo esto, también del programa Escolae, que ha sido anulado por el Tribunal Superior aquí en Navarra por un error de tramitación, pero no podemos escuchar muy bien y nos gustaría hacerlo con corrección, como siempre. Javier Urra, en cualquier caso, muchísimas gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo y enseguida nos volveremos a ver, seguro que sí. Gracias, Javier, un placer. Adiós. Bueno, hoy no hemos podido tener toda la conversación que deseábamos, pero lo conseguiremos sin duda alguna. Y lo que sí vamos a conseguir es disfrutar, en este caso, de la Pamplonesa. Van a ver ustedes esta iniciativa, la Pamplonesa Responde, la banda de música de la capital navarra que apoya a la Cruz Roja. Cruz Roja responde mediante la publicación de un vídeo que van a ver a continuación. La Pamplonesa que nos hace pensar en entornos festivos que seguro que llegarán. Quien sí llega ahora mismo a nuestro programa es la catedrática en nutrición, presidenta de la Sociedad Española de Nutrición, la navarra María Puy Portillo, y que, como nos ha dicho Javier Urra, pues son familiares, son primos. Doctora María Puy Portillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ustedes por invitarme. Ya ve que, bueno, aquí reunimos a familiares sin saberlo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ha sido una sorpresa cuando me han dicho, está hablando Javier Urra, digo, pero sí es mi primo. ¿Ah, sí? Sí. Pues nada, conectada a la familia. María Puy, hemos estado tiempo, desde luego en casa, mucho tiempo haciendo menos ejercicio. Hay personas que ven claramente como la báscula les dice, has engordado entre 2, 3, hasta 5 kilos. Eso es una realidad, ¿verdad?, en la población. Sí, sí, eso es una realidad. Se ha hecho el estudio y efectivamente es eso, entre 3 y 5 kilos lo que ha engordado una buena parte de la población. No todo el mundo, pero sí una buena parte, sí. Claro. Doctora, ¿pero por qué sobre todo? ¿Porque hemos comido muy mal? ¿Porque hemos hecho poco deporte? ¿Porque la alimentación ha fallado de forma notable? ¿A qué se debe? Respecto a la alimentación, tenemos como dos grupos poblacionales. Hay una parte de la población que ha alterado sus patrones de alimentación y los ha modificado a peor, digamos, ¿no? El hecho de estar mucho tiempo en casa, de aburrirse, de tener muy cerca la despensa, pues ha hecho que recurran más al picoteo y entonces, bueno, pues han ingerido más calorías de las que necesitaban. Sin embargo, hay un estudio muy interesante de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria que ha demostrado que hay una parte de la población en la que ha ocurrido lo contrario, es decir, han mejorado sus hábitos de alimentación, pues porque han tenido más tiempo para cocinar, han pensado más en la alimentación porque estaban preocupados por el tema y entonces esa parte de la población lo que ha hecho es mejorar el patrón de alimentación, o sea que tenemos las dos cosas. Claro. Y lo que ha sido ya bastante generalizado, aunque tampoco podemos decir que todo el mundo ha hecho una vida muy sedentaria, porque ha habido quien se ha preocupado pues, de hacer actividad física con bicicletas estáticas, etcétera, pero sí que es verdad que una gran parte de la población ha estado sometida al sedentarismo, es decir, ha hecho muy poquita actividad física, ha gastado muchas menos calorías y entonces el problema ha sido que lo que han comido
ha superado a lo que han gastado y por eso han engordado. Atención a otra situación que yo creo que estamos escuchando todos y todas casi todos los días, que la gente se ha pasado con la cerveza, que se ha bebido más alcohol que lo que suele ser habitual. Ante esa conducta de beber demasiado o quizá más de lo que uno está acostumbrado, ¿qué decimos? ¿Hay que volver a beber más agua, mantenernos hidratados y rehidratados solo con agua? Sí. Bien, a ver, aquí hay que matizar que el mensaje principal que hay que mandar a la población es que la bebida de elección para hidratarnos es siempre el agua. Es la bebida más saludable y es a la que hay que recurrir. Lo que pasa es que, claro, somos conscientes de que nos gusta ir a los bares y tomar agua, pues bueno, no es lo más habitual. Entonces, pues bueno, hay veces que recurrimos a otro tipo de bebidas. Entonces, como eso es una realidad, pues tenemos que dar también pautas de consumo para que en el caso de que elijamos ese otro tipo de bebidas, pues lo hagamos con responsabilidad. Entonces, si no tomamos agua y decidimos optar por otro tipo de bebidas, lo más recomendable serían bebidas fermentadas, como el vino o la cerveza, porque tienen una graduación alcohólica relativamente baja. Entonces son unas opciones mejores que otras bebidas de más graduación. Claro, estamos viendo... Además, doctora, si se toma bebidas alcohólicas hay que dar algunos consejos, y es que el consumo ha de ser moderado, luego vamos a comentar un poquito qué es esto de moderado, y conviene que ese consumo de alcohol vaya siempre acompañado de alimento, no tomar bebidas alcohólicas solas. Claro, dígame, y por supuesto cuál es el todo esto que consumo estamos comentando moderado, para personas adultas y sanas. Claro. Doctora, dígame cuál es el consumo moderado. Por ejemplo, en vino, ¿cuánto vino se puede tomar al día o a la semana? Sí, bueno, esto es muy importante comentarlo porque si a la población le decimos simplemente hay que mantener un consumo moderado, nos vamos a encontrar casi seguro que lo que considera la población que es moderado está por encima de lo que se considera por parte de los comités de expertos que es moderado. Entonces hay que matizarlo. Por ejemplo, en vino sería un consumo moderado como máximo 2 copas de vino al día para un varón y 1 copa de vino para una mujer. Para cerveza, lo máximo 2-3 cañas para un varón al día y máximo 1 o 2 cañas para una mujer en todo el día. Sí, María Puy, hay otra cuestión importante porque ha habido muchísimos bulos, noticias falsas, rumorología en torno a si hay alimentos que nos previenen del COVID, nos refuerzan. ¿Hay algún alimento que podemos vincularlo con el COVID-19 como que óptimo para evitar contagiarnos o es un bulo? No, la verdad es que eso es un bulo. Sí que es verdad, yo creo que viene de ahí el error. Es verdad que hay algunos nutrientes, algunos componentes de los alimentos que son especialmente importantes para que nuestro sistema inmune funcione bien. Y claro, si nuestro sistema inmune funciona bien, estaremos más prevenidos a contraer infecciones dentro de las que se encuentra la COVID. Pero eso es una cosa y bueno, es un hecho y es interesante potenciar el consumo de esos alimentos y de esos nutrientes, por ejemplo, la vitamina D, la vitamina C, el zinc, el selenio, las proteínas. Pero esto no hay que confundirlo con el hecho de que haya alimentos o nutrientes que sean mágicos y que nos ayuden 100% a evitar el contraer la enfermedad, o que una vez contraída, tomarlos en forma de suplementos nos vaya a ayudar a curarnos mucho más rápido. Esto no es así. O sea, resumiendo, hay nutrientes claves para que nuestro sistema inmune funcione bien y que por tanto son muy interesantes, pero no hay ningún nutriente ni ningún suplemento que nos asegure que vamos a evitar el contagio o que vamos a evolucionar muy bien de la enfermedad si nuestro estado nutricional en un principio es correcto. Claro mensaje, ¿no? Hay muchas familias que desde luego han visto cómo se han reducido sus ingresos, se han mermado sus posibilidades económicas. Comer sano no es comer caro. ¿Se puede comer sano y barato? Sí, se puede comer sano y barato. Porque, por ejemplo, hay alimentos que yo cuando voy al mercado me doy cuenta de que bueno, sí que es verdad que tienen una gama de precios muy amplia. Me estoy refiriendo a frutas, por ejemplo. Las frutas son muy necesarias y siempre insistimos los expertos en nutrición en que hay que incrementar el consumo de frutas. Es verdad que hay frutas que tienen un precio muy alto, pero hay otras frutas que igual por su aspecto, que no es tan estupendo, tienen pues pequeños manchas, etcétera, hacen mucho menos precio en el mercado, pero desde el punto de vista nutricional son igualmente adecuadas. Entonces yo creo que, por ejemplo, frutas, verduras que son muy recomendables, las podemos encontrar a un precio muy asequible. No hace falta hacer una dieta de un coste elevado para poder incluirlas.
Sí, desinfectar. Luego, por ejemplo, o no. hay alimentos que sí que son bastante más caros que otros, me estoy refiriendo a pescado, ¿no? Como fuente de proteína. Siempre insistimos que hay que tomar más pescado y que hay que reducir más el consumo de carne, pero claro, muchas veces la gente dice, ya, pero es que el pescado es mucho más caro que la carne. Es cierto, pero por ejemplo podemos recurrir a pescado congelado que organolépticamente es diferente, es decir, nos puede saber distinto, la textura puede ser distinta, pero desde el punto de vista nutricional es igualmente nutritivo que un pescado fresco. Su precio es mucho más bajo. Entonces yo creo que si tenemos cuidado en el mercado podemos conseguir llevar una dieta saludable sin que sea una dieta cara. Doctora Portillo, ¿limpiamos la comida? ¿Desinfectamos los alimentos, los envases? ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, se han hecho bastantes estudios para ver la supervivencia de este virus en los distintos materiales, ¿no? Y entonces se ha visto que efectivamente pues, persiste más o menos tiempo dependiendo del tipo de material de que se trate. Entonces, bueno, cuando traemos los productos del supermercado, los que están envasados, podemos hacer dos cosas. O bien limpiarlos con una disolución de agua y la dejar un poco diluida para que no sea muy abrasiva. O bien, si no queremos tomarnos ese trabajo, lo que podemos hacer es dejarlos pues, aislados, por ejemplo, en la terraza de la cocina, que pasen 3 días y una vez que han pasado 3 días el coronavirus ya no ha podido subsistir más tiempo ahí, entonces ya los podemos guardar sin ningún problema en el armario de la cocina. Claros mensajes, y luego, respecto al porque hay muchas dudas también en torno a esto, ¿no? Sí. ¿Perdón? Sí, digo que claros mensajes porque también hay muchas dudas y mucha palabrería en torno a este asunto, ¿no? Bueno, ya nos ha dado esas indicaciones, díganos si... En las frutas y verduras, por ejemplo, que se toman sin envase, bueno, pues lo lógico sería lavarlas, pero aquí hay que hacer un hincapié en una cosa, y es que algunos de los consejos que estamos empezando a dar ahora como consecuencia de esta pandemia son los que se deberían haber seguido tradicionalmente para evitar otro tipo de contagios y como normas de higiene. Lo que pasa que, bueno, pues se nos va olvidando. Entonces, ahora hay que rescatarlos y tenerlos muy en cuenta. Entonces, bueno, pues la fruta, la verdura lo podemos lavar con agua que tenga unas gotitas, muy poquito de lejía y ya está. Y luego pasarlo otra vez por agua sin más, sin que contenga nada más, y con eso ya tendríamos un consumo seguro. Perfecto. Y luego, por ejemplo, las verduras que se van a consumir cocinadas, ahí en principio no tendríamos que tener ningún problema porque por encima de los 65 grados el virus se desactiva, con lo cual si lo vamos a tomar cocinado podemos estar más tranquilos. Bueno, pues ahí tenemos receta clara de cómo tiene que ser nuestra alimentación en este tiempo de desescalada y sobre todo, como bien nos ha aclarado doctora, no hay ningún alimento que nos puede prevenir de contagiarnos de la COVID-19. Muchísimas gracias por acompañarnos. María Puy Portillo, catedrática de nutrición en la Universidad del País Vasco, Navarra de pro. Gracias, María Puy, hasta pronto. Sí, Navarra, con toda la familia Navarra, por ambas partes. Sí. Claro que sí, muchísimas gracias y además la representante de la nutrición de la Sociedad Española de Nutrición aquí en nuestro país, en España. Gracias, buenas tardes. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta pronto. Buenas tardes. Bueno, nosotros seguimos tratando de vivir mejor con ayuda de grandes profesionales, pero ahora vamos a hacer una pausa en la Muga y seguimos. Seguimos en la Muga y hoy nos situamos en el entorno literario con ayuda del escritor Lorenzo Silva, que en el cuartel de Inchaurrondo presentaba ayer su última obra, El mal de Corcira, una historia sobre el fin de la banda terrorista ETA, una apasionante historia que nos lleva directamente al despacho de Lorenzo Silva, al que hemos tenido en más de una ocasión aquí en el plató. Y de nuevo, un poquito más lejos, pero seguro que con un grandísimo contenido. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, encantado de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que hoy hemos visto tantísimas entrevistas tuyas en los medios de comunicación, pero nos hemos fijado muy bien en las fotografías que también nuestros telespectadores van a ver. En el cuartel de Inchaurrondo, donde se presentaba ayer esta obra. Un singular espacio, desde luego, para una presentación, pero además un singular espacio desde muchos puntos de vista, ¿no, Lorenzo?
Sí, yo creo que además esta experiencia que tuvimos ayer de abrirle las puertas de Inchaurrondo a mucha gente que nunca había estado dentro, ¿no? Periodistas en su mayor parte, porque fue una presentación solo a los medios, ¿no? Creo que contribuye a integrar la memoria, ¿no? La memoria de una época compleja y de unos hechos complejos en los que Inchaurrondo y quienes allí trabajaban, sobre todo porque Inchaurrondo, además de un lugar, es lugar de trabajo y de vida, o ha sido el lugar de trabajo y de vida de miles de personas, pues tuvieron esas personas un papel muy importante. Sin duda, ¿qué es para ti, para un escritor, para un comunicador, para un periodista que ha seguido la historia del terrorismo ETA en nuestro país, precisamente este acuartelamiento de la Guardia Civil? Pues mira, yo soy más escritor que otra cosa. Periodista, a veces hago de periodista, pero siempre siento mucha culpabilidad. Yo no soy periodista de formación, realmente soy licenciado en Derecho, ¿no? Ese es el único título que puedo enseñar por el mundo. Pero bueno, sí es verdad que me he acercado a la crónica de esos hechos, a veces desde el periodismo o desde la crónica más o menos periodística, pero sobre todo yo aquí quería acercarme como escritor. Es decir, quería en una novela, a través de unos personajes y a través de la aventura individual de estos personajes, tratar de ahondar en un episodio tan complejo, pero también tan trascendente para la sociedad española contemporánea, ¿no? Para la sociedad vasca y para el conjunto de la sociedad española contemporánea. Me parece que la literatura, que es una herramienta relativamente modesta para muchas cosas, ¿no? Y que probablemente tampoco tiene mucha influencia para muchas personas en un mundo eminentemente audiovisual, sin embargo puede ser una buena contribución a la construcción de una memoria, y sobre todo cuando yo pienso en la construcción de una memoria, pienso en la construcción de una memoria reparadora, de una memoria que no se mienta, a través de la que no nos mintamos y no nos engañemos sobre lo que sucedió o dejó de suceder, pero no con ánimo de arremeter contra nadie o de arrearle a nadie en la cabeza con la memoria, sino de aprender a convivir un poco mejor todos con lo que todos hemos sido, con las luces y las sombras. La mayor parte de los episodios que se narran en el Mal de Corcira son episodios reales, ¿no? Hay algunos cambios, algunas matizaciones, algunos detalles que no, pero verdaderamente las cosas que se cuentan han ocurrido. Sí, la novela es una ficción, los personajes son de ficción, todos ellos. He recreado esos personajes con la libertad que te da trabajar con criaturas imaginarias, esa libertad que no tienes como periodista cuando trabajas con personas reales de carne y hueso, con nombre y apellidos, pero todos los mimbres, todos los hilos que he ido tejiendo en esa trama ficticia son hilos reales, y hay episodios que bueno, o ficciono y digamos que cambio a veces de lugar o de tiempo, o no digo los nombres, pero son cosas que sucedieron, y son los atentados, los tiroteos, las detenciones, los interrogatorios, las maneras de localizar a un comando, de llegar hasta determinado lugar, ¿no? La manera en que trabajaban los guardias civiles, las infiltraciones en organización terrorista. Bueno, todo esto está sacado de hechos reales, de personas reales y de acontecimientos que han ocurrido en la realidad. Precisamente los infiltrados en ETA, muchos eran etarras, ¿no? Y no otro tipo de personas, ¿es así? Sí, digamos que la propia organización, cuando todavía estaba activa, no estaba obsesionada con que se le infiltrara un guardia civil o un policía. Algún guardia civil o algún policía se infiltró con mucha dificultad, con mucho riesgo. Algunos de ellos incluso estuvieron a punto de matarlo cuando lo descubrieron, porque era muy difícil infiltrarse en esa operación, en esa organización, una organización muy jerarquizada, muy cerrada, con muchos mecanismos de seguridad. Alguno hubo, pero bueno, lo que enseguida se averiguó es que había personas dentro de la organización que empezaban a dudar, y sobre todo empezaban a dudar por buenos motivos, ¿no? Cuando la organización a la que pertenecían empezó a matar reiteradamente a niños, una vez puede ser un accidente, ¿no? Pero acabar matando a 17, intentarlo en más ocasiones, atentar contra lugares donde había niños, es evidente que eso obedecía a un propósito deliberado. Bueno, pues eso parece que no, pero a mucha gente le hacía dudar, ¿no? De si debía estar realmente donde estaba. Y cuando esas personas las localizaban las fuerzas de seguridad, empezaban a trabajar para ver si las convencían, y algunos efectivamente se volvieron. Alguno de ellos fue fundamental, por ejemplo, para la detención de alguna cúpula de ETA, ¿no? Es decir, acabaron conduciendo a la cabeza incluso.
Lorenzo, la verdad que conoces muy bien al cuerpo de la Guardia Civil, bueno, muchos perfiles también dentro, ¿no?, del cuerpo de la Guardia Civil, y alguna vez te he escuchado decir que hay guardias civiles que están, por ejemplo, a favor o en contra de la dispersión de los presos, o incluso de un caso aquí muy conocido, ¿no?, bueno, en todo el país, pero aquí especialmente en Navarra, como puede ser el denominado caso Alsasua. Sí, bueno, en una de las declaraciones que aparecen hoy, no sé si en el Diario Vasco lo recogen porque me preguntaron, y a alguno le puede sorprender mucho, pero de verdad que no ha sido uno ni dos. Probablemente te diría que la mayoría de los guardias civiles con los que yo he hablado, y que además muchos de ellos tienen experiencia dentro de la lucha antiterrorista, pues entenderían perfectamente que la dispersión se alivie. Es decir, la dispersión fue absolutamente necesaria. Hubo un momento en el que ETA, que era una organización muy poderosa y que tenía mucha gente en la cárcel, amenazaba con hacerse dueña de algunas prisiones, ¿no? Y eso no se puede permitir. Tú no puedes permitir que las prisiones estén en manos de los internos, ¿no? Entonces a eso obedeció la política de dispersión. Pero ahora mismo creo que cualquiera con un poco de sentido común entiende que obligar a una madre octogenaria a visitar a su hijo en un viaje de 1.100 kilómetros, pues probablemente no es necesario. Hay más prisiones en España, más cerca, tampoco hay ya tantos presos, cada día hay unos pocos menos. Y esto que parece sentido común y que lo podemos pensar tú o yo, pues también lo piensan la mayoría de los guardias civiles con los que yo he hablado, que también son personas en general con sentido común. Y lo mismo Alsasua. Yo, bueno, cuando se estalló el caso Alsasua, pues yo escuchaba a muchos opinadores, ¿no?, diciendo que eso era terrorismo. Incluso en algún momento la Fiscalía lo sostuvo. Yo soy abogado y la verdad es que nunca compartí ese criterio de la Fiscalía, pero bueno, la mayoría de los guardias civiles con los que yo hablé, que han combatido el terrorismo y que se han enfrentado a acciones terroristas de verdad, me decían, hombre, calificar esto de terrorismo es pasarse y no tiene ningún futuro. Y me lo decían en caliente, ¿eh? ¿Qué falta para que haya una convivencia todavía mejor, ¿no?, en nuestro país, Lorenzo? Es verdad que hemos visto también aquí hace poco en Pamplona algunas protestas por bueno, el caso del etarra Patxi Ruiz, quien asesinará al concejal regionalista Tomás Caballero. Hemos visto gente apoyando, personas apoyando a este miembro de ETA. ¿Eso sirve para la convivencia, este tipo de situaciones? ¿Esto ayuda? Mira, es una pregunta que me he hecho muchas veces, porque además me la he hecho respecto de varios episodios de nuestra historia reciente. No vale solo para el conflicto vasco esta pregunta, ¿no? También vale para la Guerra Civil, por ejemplo. O también vale para otro episodio histórico al que yo he dedicado varios libros, mucho menos conocido, pero que a mí me interesa mucho por razones familiares y también porque creo que es un episodio muy significativo de la historia contemporánea de España, aunque casi nadie lo conozca, como es la Guerra de África, ¿no? En esos episodios hay muchas víctimas. Y muchas víctimas inocentes. Y en esos episodios hay errores graves de personas a quienes podemos calificar como verdugos. Digo errores tanto en el sentido táctico como en el sentido moral, ¿no? Y en todas ellas me parece que el problema al final es muy sencillo. Lo complicamos mucho, lo complicamos innecesariamente. Creo que la memoria de todos estos episodios pasa por respetar y reconocer a las víctimas, sean quienes sean, si son de los nuestros, si no lo son, que merecen compasión y que merecen consideración y que su dolor debe ser respetado, sean de los nuestros o de los de frente. Es tan sencillo como eso, porque son víctimas y sobre todo muchas de ellas son inocentes. Y ese dolor a cualquier persona con humanidad le debe inspirar compasión, en diferencia del color de sus ideas, ¿no? Y la otra cuestión, que también me parece muy sencilla, es que cuando alguien se acredita como verdugo, da igual la bandera en la que se encuentra. Tampoco le vamos a estar persiguiendo hasta 100 años después de muerto. Según el penal, la muerte del reo extingue la responsabilidad penal, ¿no? Me acuerdo de eso de mis clases de Derecho Penal hace muchos años, ¿no? Que no se trata de eso, pero lo que no se puede es blanquear. Se puede blanquear a un verdugo porque, bueno, no sé, porque esté de nuestro lado, ¿no? Es un acto moralmente muy endeble, ¿no? Ni se puede reivindicar como héroe a quien se ha comportado como un verdugo. Y eso a mí me vale igual para alguien que ha asesinado a una víctima indefensa o que ha matado a un padre en presencia de su hijo pequeño o que ha matado niños, ¿no?, por ejemplo, y me vale para quien teniendo una persona indefensa, su merced y maniatada, pues decide golpearla. Es evidente que eso no podemos blanquear, sean de los nuestros o sean de frente.
Claras ideas para conversar durante mucho tiempo, aunque la tele no nos lo permita. Vamos a disfrutar de esta obra del mal de Corcira, una obra que me consta, Lorenzo, te ha costado toda la vida escribir y además te has nutrido de fuentes cercanas de la Guardia Civil y también de miembros de la banda terrorista ETA para poder centrar, ¿no?, la mirada en esta historia que parte de un hecho violento, un preso de ETA en Formentera, y a partir de ahí se desencadena la historia. Lorenzo Silva, un placer siempre verte, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos, la verdad, muchísimas ganas de leer esta historia que bien conocemos, además, como periodistas y personas, ¿no?, que vivimos aquí. Gracias y muchísima suerte. Hasta pronto. Lo mismo digo, muchas gracias y a ver si la próxima vez es en persona y allí en Navarra. Ojalá, claro que sí. Gracias, Lorenzo Silva. Gracias. Hasta pronto con El mal de Corcira, un gran escritor. Desde luego que, bueno, pues está conquistando a lectores y lectoras con esta obra, ¿no? Más de 2 millones de lectores. Nos vamos ahora a un lugar precioso y nos situamos en Lecumberri. Las cuevas de Menduquilo, que van a abrir este fin de semana, tienen toda la información en la página web de estas maravillosas cuevas que vuelven a abrir sus puertas a los visitantes que tengan deseos de planes de ocio y de aventura a lo largo de estos días próximos de Asueto. Les dejamos con la belleza de las cuevas de Menduquilo. Macroimagen, centro homologado con más de 15 años de experiencia en la formación. Cursos gratuitos para la mejora de la cualificación profesional. Dirigidos a trabajadores en activo y desempleados, nuestra formación puede ser presencial u online. Además, en Macroimagen disponemos de orientación profesional y bolsa de empleo. Infórmate en nuestra web www.macroimagen.es. Solo $25 por conseguir que... $150 y en oro. ¿Por qué dama, caballero? Por la señora Hamilton. ¿Por quién, señor? Por la señora Hamilton. La señora Hamilton está de luto, capitán Mulder, pero estoy seguro de que cualquier otra beldad de Atlanta estaría... Doctor Mead, creo que he dicho la señora Hamilton. No querrá aceptar, señor. Ah, sí, acepto. Las sales. Traiga las sales. Es el principio de lo que viento se llevó y queremos ver en nuestros últimos minutos algunas de las películas con discurso racista después de la muerte de Floyd. Como saben ustedes, un ciudadano negro en Minneapolis a manos de la policía. Surgen muchas polémicas en torno a las películas que precisamente han empoderado ese discurso racista. Fermín Martínez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vaya Dios. Gracias, Fermín, por acompañarnos. Bueno, veíamos lo que el viento se llevó, una película que ganó 8 Oscars, pero que, bueno, ha generado mucha polémica, ¿no? Porque ha desaparecido de una de las plataformas más conocidas de series y de películas, precisamente por su discurso racista. Fermín, ¿cómo lo ves esto? Bueno, ya a mí me parece que el debate que se ha generado y toda la locura me parece un poco absurdo. Porque en realidad lo que ha hecho pues, la plataforma HBO para sus películas en Estados Unidos ha sido retirar momentáneamente la película para volver a ponerla añadiéndole un poco de contexto. Esto no es algo raro, esto es algo que Warner, por ejemplo, lleva muchísimos años haciendo, porque es verdad que bueno, la historia del cine es muy joven, pero ha vivido pues momentos pues
pues muy curiosos, ha habido muchos tipos de momentos, ¿no? Entonces, lo que el viento se llevó y muchas otras películas eran racistas, porque la sociedad estadounidense en ese momento, cierta parte de la sociedad estadounidense era racista. Hay que pensar que lo que el viento se llevó es una película del año 1939 que de alguna manera cuenta la historia de unas personas que sienten cierta nostalgia por haber perdido a la guerra y haber perdido ciertos privilegios, como el privilegio que tenían de tener esclavos. Entonces, esto es una cosa que hoy en día, evidentemente, mucha gente lo va a entender, pero a mí no me parece mal que se le dé cierto contexto y que se diga, no me parecería bien que se censurara la película, que no se ha hecho, pero sí añadir un cartel que diga vamos a poner esta película que se precisara algo, ¿no? Sí, esta película refleja unos comportamientos que en su momento estaban mal, hoy en día siguen estando mal, pero ya en su momento estaban mal, ¿no? Claro, por ejemplo, en El nacimiento de una nación, que también es otra película con discurso racista, muy racista, ¿tendrías un poquito la misma postura, Fermín? Ese mensaje aclaratorio a los espectadores de contextualizar la obra siendo una obra de arte, pero teniendo en cuenta de alguna manera el entorno en el que se creó esta obra de arte, ¿no? Claro, yo creo que en El nacimiento de la nación la cosa es como mucho más evidente. Finalmente, lo que el viento se llevó parece que te está contando un melodrama de una chica que está en el amor entre dos hombres, pero en realidad te está contando una sociedad y te está dulcificando de alguna manera lo que es la esclavitud. El nacimiento de una nación es una película que además tiene mucha relevancia porque es una película que se estudia muchísimo en las escuelas de cine, porque es una película que bueno, muy pronto, en 1915, de alguna manera puso en orden y desarrolló casi todo el lenguaje cinematográfico que se usa hasta hoy en día. Y es una película que bueno, pues apoya sin ningún tipo de duda la supremacía de la raza blanca, el heroísmo de los miembros del Ku Klux Klan. Y entonces me parece correcto también darle, sobre todo porque bueno, puede herir ciertas sensibilidades. Son películas que a algunas personas les generan dolor y a mí me parece que está bien pues intentar darles contexto. Claro. Bueno, tenemos Canción del Sur también de Walt Disney, pero me gustaría ver Tarzán, ¿no? Esa película que nos atrapó a tantos niños de la época, ¿no? Y en la que veíamos a porteadores cayéndose de las montañas, que siempre eran negros, ¿verdad? Bueno, pues con una gran dosis de imperialismo, también de sexismo, de racismo. Colonialismo. Todo eso era Tarzán también, ¿no? Sí, la verdad es que es un catálogo de todo lo que estaba mal en la sociedad norteamericana pues de los años 30, ¿no? Bueno, la saga de Tarzán tiene muchísimas películas, fíjate que es una de las sagas más adaptadas, tiene más de 30 adaptaciones, ¿no? Incluso pues hace bien poco pues, se estrenó una película evidentemente pues mucho más acorde con los tiempos. Pero estas cosas no se denuncian ahora, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando estos días. Estas cosas ya se denunciaban en su momento. Fíjate que, por ejemplo, con Lo que el viento se llevó, hubo manifestaciones para que la película no se proyectara. La actriz que ganó el premio, la mejor actriz secundaria, que es la esclava, no pudo asistir al estreno. Cuando recogió el Oscar había leyes de segregación hasta los 50 y pico. Es que Lo que el viento se llevó es del 39 y Rosa Parks es en el 55. Son los años 30. Entonces, bueno, es verdad que estaban muy mal. Y hoy en día es verdad que las películas de Tarzán no se reponen en televisión. Yo creo que cualquiera que las viera le parecería una barbaridad. Sí, incluso escenas... Escandaloso, ¿no? Probablemente ahora. Sí, recuerdo una escena de una de las películas de Tarzán donde se decía que una pantera iba a poder vencer a cualquier... O sea, iba a poder ser vencida por cualquier otro animal porque se detectaba que con la piel negra las panteras tenían como unos defectos. Bueno, con eso nos quedamos, desde luego, un discurso bueno, muy racista y tremendo, ¿no? Pero está bien hablar de ello y ser conscientes, ¿no? De cuál era el momento y algo hemos avanzado a pesar de las circunstancias que todavía asolan nuestro planeta, ¿no? Fermín Martínez, un placer verte como siempre y gracias por instruirnos. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, Fermín. Nos veremos muy pronto y volveremos al cine porque ya se va a poder a partir del lunes. Nos despedimos enseguida con música. Macroimagen, centro homologado con más de 15 años de experiencia en la formación.
Cursos gratuitos para la mejora de la cualificación profesional. Dirigidos a trabajadores en activo y desempleados, nuestra formación puede ser presencial u online. Además, en Macroimagen disponemos de orientación profesional y bolsa de empleo. Infórmate en nuestra web www.macroimagen.es. Nos despedimos ya y lo vamos a hacer con la música del Columpio Asesino, que actuará este sábado en Baluarte, en el Festival Kilómetro Cero, que está teniendo tantísimo éxito. Con ellos les dejamos que disfruten y volveremos muy pronto con buenas historias. Flores de segunda mano, ya me sangra la nariz. Sabes que nunca me ha importado, que respeto al escorpión, pero no tienes los huevos de aceptar tu condición. Pellejo, huesos, carne en tensión. No hay gobierno en tu cara. Yo ya sé lo que te pasa. No me importa ya si tomas o si lo has vuelto a dejar. Carroñero de horas bajas, tu corona se fundió. Mi joyero estuvo lleno